Hola gente en internet, hoy le hablaremos sobre la administración y sus épocas, desde la época primitiva hasta la actual. De la primera época que estaremos hablando es de la época primitiva, y es que en esta época los humanos se centraban en organizarse para poder subsistir. Y es aquí donde vemos que se da la administración, porque ellos al querer vivir, lo que hacían es que creaban grupos productivos, donde unos sembraban, cosechaban, iban a recoger las cosechas de los jardines y iban a traer agua. Habían dos tipos de tribus, los nómadas y los sedentarios. Los nómadas viajaban hacia otras tierras a saber si su tierra era fértil para las cosechas y si había agua en abundancia para subsistir a su tribu en ese momento. Los sedentarios eran los que se quedaban para prepararse al viaje a donde estaba la tierra fértil. También en esta tribu evolucionó hacia un matriarcado y un patriarcado. La madre se quedaba ahí a cuidar los animales y la cosecha, y los que eran patriarcas se iban a cazar a los animales para así poder comer. En esta misma evolución es donde ellos se dieron cuenta que organizando y planeando podían vivir mejor. Ellos buscaban cuevas ahí y entonces con las mismas pieles que sacaban de los animales acomodaban su cueva y así vivían de una manera más eficaz. Entonces aquí es donde vemos que cómo ellos administraban hacía que para poder vivir se les hacía mucho más fácil. Y es que viendo todo esto podemos ver la capacidad del ser humano para adaptarse a nuevas situaciones, a nuevos ambientes y cómo ellos se organizan. Es que lo miramos desde la edad primitiva, como podemos escuchado cómo ellos se organizaban para así poder subsistir, tener una vida más larga. Es increíble. Ellos aplicaban la ley de oro de la administración: mínimo esfuerzo, máximo resultado. Y es que cómo hacían esto, no solo por su jerarquía, sino por cómo administraban sus bienes, lo que se iban a comer y lo que iban a dejar para el invierno o para situaciones más difíciles. Vemos desde aquí el origen de la administración en esta época primitiva. Antecedentes históricos aseguran que el ser humano en esta época predominó su manera de subsistir administrándose. Sin esta administración ellos no hubieran podido avanzar, no hubieran podido seguir viviendo, hubieran muchas muertes, tal vez hasta la extinción del ser humano. Puede que esta no sea la etapa más interesante, pero sí la más importante, porque es aquí donde se origina la administración para que el ser humano pueda sobrevivir e ir evolucionando. Es así como pasamos hasta la siguiente etapa. Bueno, en esta parte viene lo más interesante, que fue la época industrial, donde surgieron muchos descubrimientos. Todo se creó gracias a la producción, pues se crearon las grandes fábricas lideradas por el dueño y los trabajadores que ejercían en esta área. También hubo una parte fea en esta historia, ya que se caracterizaba por la explotación humana a los trabajadores, llevándolos a realizar trabajos peligrosos, creándoles miedo y ansiedad y dándoles un salario que no se merecían. Y esto era acontecimiento ya que los trabajadores tenían la necesidad y esto era como una explotación para la sociedad, y eso nunca lo vieron. También esta época se caracterizó por el gran acontecimiento en la humanidad, pues fue como el avance de la mecanización industrial, como el avance de los transportes, comunicación, en la agricultura y también el avance de las creaciones de fábricas. También se propicia el inicio de la administración, ya que en ese tiempo se generaron muchos cambios en el sistema productivo, ya que antes se hacían de manera artesanales y en esa época actual se reemplazaron el trabajo humano de las máquinas, teniendo como resultados procesos más productivos. En esta revolución también se tenía la necesidad de tener un estudio, ya que gracias a ese estudio podíamos conseguir trabajo en una empresa con mejor ambiente laboral o mejor capacidades en esa fábrica. Para esos estudios era para que tuviéramos un oficio y gracias a ese oficio pudiéramos tener un trabajo que fuera abocado a eso y así tener un mejor salario. Y también en esta administración se creaba una jerarquía, ya que al crear una fábrica se tenía que tener un delegado, ya sea su coordinador o director, que era el que creaba las normas y le daba órdenes al trabajador o obrero para que siguiera las instrucciones en esa fábrica y pudiera crear mejor la productividad y el trabajo. Esta revolución industrial también ayudó a que la administración tuviera la producción de las necesidades que tuviera la empresa, como planeación, organización y también el control de planes para que todo fuera al pie de la letra y la administración se llevara al mando. Y también para que sus trabajadores llevaran un ambiente laboral más eficaz y más ambiente de paz.
y para que tuvieran una relación con sus altos rangos. Y así fue como en esta administración industrial nos ayudó mucho en el proceso de nuestras empresas, desarrollar ya sea fábricas, tener un mejor empleo, un mejor estudio y así poder tener una mejor relación como en el ambiente laboral y en el ambiente empresarial. Y también así fue como pasamos a esta época actual. Luego de haber escuchado sobre la época primitiva y la época industrial, pasamos a la época actual. Para empezar, esta época inicia en los años de 1890 con las aportaciones de Frederick Taylor, quien proponía 8 herramientas principales para simplificar las tareas de la vida cotidiana. La primera herramienta es la reingeniería, quien consiste en analizar los productos para volverlos más eficientes y así la humanidad, en principal la sociedad, pueda resolver sus problemas de manera eficaz y eficiente. La segunda herramienta es la calidad total. Pretende hacer mejorías en las organizaciones para que su personal tenga más desempeño y así poder crear una gran satisfacción para sus clientes. La tercera herramienta es el outsourcing. Este es un proceso del cual las empresas grandes contratan a empresas pequeñas, todo para que le hagan algo a una buena calidad y a un costo más bajo. La cuarta herramienta es el empowerment. En cambio, este consiste en darle capacitación a los subalternos para que puedan tener y desarrollar muchas actividades en la empresa. Así, darles conocimiento previo a los nuevos integrantes de la empresa o institución. La quinta herramienta es el benchmarking. Este permite hacer comparaciones con otras organizaciones con el fin de hacer mejoras. Esto se trata de medirse. ¿Por qué? ¿Por qué razón deberían de medirse? Ellos miran y miden la capacidad que tiene una organización y la quieren implementar en su organización. La sexta herramienta es el 5S. Este se trata de un mantenimiento a las organizaciones para ver la limpieza, el control, la disciplina, la estandarización, para así tener una mejor calidad en la empresa y así también tenerle mejor calidad a nuestros empleados y también recibir a los clientes con toda la atención. La séptima herramienta es justo a tiempo. Se le llama justo a tiempo porque tiene el fin de ayudar y de utilizar los métodos en el momento adecuado. ¿Por qué razón? Para así medir la capacidad que tiene nuestra empresa y hacer todo con dicho orden, tener un control y así fomentar y dar inspiración a otras organizaciones pequeñas para complementarnos y formar una administración de primera. Hemos mencionado algunas herramientas que existen en la administración, pero eso no quiere decir que sean las únicas que existen. Existen muchísimas más y así, conforme a la actualidad, se van haciendo muchas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestras organizaciones. Finalmente, podemos decir que la administración moderna ha venido a implementar mejoras, tomando en cuenta algunos ejemplos de la época primitiva y la época industrial, y así, con el paso del tiempo, podemos analizar que van a haber muchas mejoras en nuestra administración. Y para finalizar este reportaje, hemos podido observar cómo la administración ha evolucionado. Y cerramos con esta frase que dice: educar para transformar.